Y Daniel nos revela a nosotros vasos de Dios en Babilonia, que espiritualmente es una realidad, que hay pueblo de Dios que está inmerso en la mentalidad del espíritu babilónico. Ha sido afectado por esa línea de pensamiento y de accionar. Y por eso la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, hablando de esa contaminación de Babilonia. Y estuvimos, si usted estuvo aquí el pasado culto, hablamos un poquito sobre Daniel, que quiere decir mi Dios es juez, o Dios es juez. Y hacíamos mención de que espíritu de Babilonia, ha querido, en su ministración, el cambio de nombre es un cambio de ministración a la imagen que Dios nos dio. Y Daniel, que significa Dios es juez, fue cambiado por Belsasar, y hablamos un poquito sobre que Daniel es depender de que Dios sea nuestro juez. Y Pablo lo decía: yo en poco tengo el juicio de ustedes, ni yo mismo me juzgo, sino dejo el juicio a Dios. Entonces Daniel es yo vivo sabiendo que Dios es mi juez, y me desarrollo sabiendo que Dios es el que me juzga, y no dependo de lo que la gente dice, dependo de lo que Dios dice. Eso es Daniel. Pero a Ananías, se recordarán que platicábamos un poquito de Ananías, que quiere decir regalo de Dios. Es decir, Dios cuando nos hizo como un regalo. Dios fue bondadoso, mostró su gracia. Y entonces Ananías quiere decir: soy un regalo de Dios. Recuérdale al que está a su lado, dígale: yo soy un regalo de Dios. Hay regalos grandes, chiquitos, delgados y barrigones, pero regalos, ¿verdad?, de Dios. Sin embargo, la administración del espíritu babilónico es ponerle Sadrach, y ese ataque de Satanás al ser humano es un ataque de miedo, de temor. Yo soy muy temeroso, quiere decir Sadrach, o mandato de Akú, el dios de la luna. Yo soy temeroso. Y entonces renunciamos a los miedos. Amén. Y nos declaramos que somos como Ananías. Somos un regalo de Dios. Pero hoy quiero hablarle del tercer nombre. Dice, el tercer nombre es Misael. Y Misael significa quién es lo que Dios es, o quién es como Dios. Y a Misael le pusieron Mesac. Es interesante que Mesac quiere decir quién como Akú, o quién es lo que Akú es. Akú era un dios babilónico. O también puede significar, oiga bien esto, yo no cuento para nada. Fíjese lo que significa Misael. Misael, ¿quién es como Dios? O quién es como Dios, o quién es lo que Dios es. Y a él le dan una administración donde atacan la identidad. Esto es una anulación de la identidad que Dios te ha dado. Personas que tienen esa mentalidad, yo no cuento para nada, que es la administración de Mesac. Son aquellas personas que confiesan: yo no soy nadie, no, a mí no me toman en cuenta, yo no sirvo para nada, no puedo, no cuenten conmigo. Son personas que están desvalorizadas en su identidad. A ver, pregúntele al que está a su lado: ¿tú no has confesado así? No, es que a mí no. Bueno, tal vez no ha dicho no me toman en cuenta, usted ha dicho a mí ni me pelan. Nadie se fija en mí.
yo no cuento para nada. Entonces Misael, que es el nombre que tenía este joven, que significa quién es lo que Dios es, le quieren atacar. Ese es Satanás, el Señor reprenda. Le he dicho que con afectar al ser humano hiere el corazón de Dios. Y cuando nosotros no tenemos la identidad que Dios nos ha dado o no la conocemos, nosotros somos presa fácil de pensamientos negativos. De repente nosotros vivimos en un país donde hay discriminación y se aprovechan mucho las personas de nuestra manera de pensar, porque si tenemos ese pensamiento de Mesac, que es un ataque a la identidad, y tenemos palabras negativas como es que yo no soy nadie, a mí no me toman en cuenta, yo no sirvo para nada, no puedo. Es decir, nosotros mismos estamos en esa mentalidad desvalorizándonos de lo que realmente somos para Dios. Cuando Dios creó al hombre, le debo recordar, Dios no creó a un ser para que no fuera un ser productivo. Acuérdese que Dios lo puso en el huerto para dos cosas, ¿se recuerda? Labrar el huerto. Eso quiere decir que de alguna manera Dios le concedió a Adán. Yo quisiera pensar, labrar el huerto representa, me gusta mucho los Estados Unidos, tiene muchas cosas muy buenas, diría que son muy especiales. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando a usted le dan un trabajo, le dan el equipo y las herramientas para ese trabajo. Es interesante que le dan hasta un equipo de seguridad para que usted se proteja. Allá en nuestros países no, allá es diferente la cosa. Allá no, ni equipo, ni herramientas, ni ahí mira uno cómo le hace las cosas. ¿Ya se saludaron? Bueno, entonces aquí en este país es fantástico cómo le dan a uno las herramientas. Por ejemplo, para arreglar una calzada, usted ve esa maquinaria, en un día levantan, en otro día rastran, componen. Pero vaya usted a nuestros países y va a ver que allá la cosa es diferente, porque allá es a pura mano, pues, a pura piocha y asadón, y para arreglar una calle, hermanos, se tardan una eternidad. Dios cuando le da a Adán la responsabilidad de labrar el huerto, use su lógica, ¿qué cree usted? ¿Le dio las herramientas para labrar el huerto o no le dio? Dios le dijo, ahí están todos los animales. Fíjese usted que las lombrices tienen una función con la tierra. ¿Sí sabe usted cuál es la función de las lombrices? Suavizar la tierra. Cada animal, hermano, tiene una función. Y Adán en el huerto, cuando Dios lo pone a labrar el huerto, Adán conocía y sabía, porque Dios le dio la capacidad de poder dirigir todo ese equipo de trabajo para hacer producir el huerto. Entonces, de pronto yo empiezo a ver que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, lo hizo para ser productivo. No lo hizo para que fuera un fracasado.
No lo formó para que estuviera una condición de baja estima, de complejos. En la boca de Adán nunca se iba a escuchar: yo no soy nadie, y yo no me toman en cuenta, o yo no sirvo para nada, porque Dios lo dotó de inteligencia, lo dotó de una proyección de productividad. Adán iba a hacer producir el huerto, es decir, la capacidad que ese hombre tenía para hacer labrar el huerto, para embellecer el huerto, para hacerlo producir, ha de haber sido vasta. Pero también dice la Biblia que le dijo que debía cuidar el huerto. Entonces, por ejemplo, un soldado le dan un revólver, un casco, le dan una granada para su función. Es decir, Adán también tenía armas para cuidar el huerto. Él manejaba todo eso. Entonces, cuando Satanás ataca al ser humano, ya he repetido que Satanás no es rival para Dios. Es decir, querer usurpar el trono de Dios es una locura para ese ser. Pero como Dios nos dio la bendición de traer su imagen y semejanza, entonces, destruyendo al ser humano, hiere el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el cambio de nombres, este Misael que vamos a estudiar hoy, Misael, ¿quién es lo que Dios es? Es decir, es un nombre de admiración. ¿O quién como Dios? Tiene, hermano amado, en un momento dado, déjeme decirle, pienso que Misael era tal vez un poeta, o tal vez era un artista, o tal vez era un pintor que podía contemplar lo de Dios y plasmarlo. Tenía, déjeme imaginar, tenía la capacidad creativa de plasmarse en una pintura, en un poema, en una canción. ¿Quién es como Dios? Es decir, estaba habilitado para elogiar a Dios, para engrandecer a Dios. Por eso es el nombre Misael. Misael es ¿quién es lo que Dios es? Piense conmigo en un compositor. Por ejemplo, ese coro que nosotros cantamos, cuán grande es Él. Si usted lo oye en inglés, no está hablando de las obras de Dios. Los cielos, cuando veo los cielos, cuando al contemplar los cielos, la tierra, digo, qué grande es tu arte. Es decir, le cantan al trabajo de Dios, le cantan al quehacer de Dios. Es un elogio al Creador. Eso es Misael. Entonces Misael es alguien que tiene la capacidad de contemplar lo que Dios es y transmitirlo. A ver, pregúntele al que está a su lado, ¿cuántos coros has hecho para Dios? ¿Has hecho alguna vez alguna composición de lo que Dios es? O dices, es que yo no sirvo para eso. Entonces a Misael le quisieron alterar llamémosle su creatividad, y le pusieron Mesac, que es, ¿sabes qué? Tú no cuentas para nada. Tú no sirves para nada. Tú no sabes cantar, tú no sabes servir, tú no sabes esto. Hermano, esa administración el Señor la reprenda, está en muchos labios de la gente cuando lo hacen sentir mal a usted. A ver, aquí, tú no puedes hacer eso. Y a veces nosotros los padres le decimos a los hijos, es que ni eso puedes hacer. Es decir, está la administración satánica, tratando de desvalorizar al ser humano,
tratando de afectar la identidad. Pero yo renuncio al nombre Mesac, porque Mesac quiere decir yo no cuento para nada. En otras palabras, soy un cero a la izquierda. En otras palabras, conmigo no cuenten, porque yo ni picho, ni cancho, ni dejo batear. Es decir, nadie se da cuenta de mí. Al contrario, esta noche yo quiero que usted asuma y reciba en la fe y crea que usted es Misael. Cuando digo Misael, es que usted es lo que Dios determina que nosotros somos como seres humanos. Entonces, pensando en Misael, porque Misael le dijeron, tú te vas a llamar Mesac, yo no cuento para nada. Imagínense la gente que tiene un complejo, que tiene una apreciación de sí misma tan baja, que dice, no, yo sí no. Hermano, ¿usted no quisiera ayudarnos en esto? No, hermano, yo no sirvo ni para servir. Hermano, ¿no quisiera ayudarnos en la evangelización? No, hermano, yo no. A mí me da miedo evangelizar. Hermano, ¿no quisiera usted orar? Ay, hermano, yo me duermo. Es decir, de pronto tiene una estima tan baja que Satanás ha logrado anularlos. ¿Sabe que cuando a veces nosotros, hermano, Satanás no va a atacar así solo en sueños y enfermedades y opresiones? No, él lo que pone son fortalezas mentales, donde la gente, donde logra hacer que la gente crea que es lo que no es. Es que tú eres un bruto. Y tú eres un bruto. Y hasta que yo asimilo, y entonces digo, de veras yo soy un bruto. Y entonces yo me empiezo a anular. Y Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para ti, porque Dios te creó para producir. Mire, Dios nos creó a nosotros para labrar el huerto y cuidarlo. ¿Qué quiere decir? Tenemos capacidades para ser gente productiva, para llevar fruto. Es más, Jesús lo dijo, yo los he puesto para que lleven fruto, y fruto en abundancia, para que Dios sea glorificado. Entonces quiero que por favor le diga al que está a su lado, Dios no te creó para ser inútil. Dios te creó para ser productivo en la vida. Dios te creó para tener éxito. Dios te creó para labrar y para cuidar. Pero Satanás trata de mentalizarnos a nosotros de que no servimos. Y fíjese que mucha gente, hermano, se anula a ella sola. ¿Usted podría ser gerente de esta? No, fíjese que yo no, para mandar gente, no. Mire, usted podría desarrollar esto para... No, mire, es que no. Y están tan anulados que Satanás se ríe y dice, mira tu obra, mira cómo los tengo, mira qué piensan de ellos mismos, mira cómo no te creen. ¿Cuál fue la estrategia que Satanás usó para penetrar en la mente de Eva? Le dijo, no le creas a lo que Dios dice. Dios dice que van a morir, pero no van a morir. Y Eva aceptó que la serpiente le introdujera en su mente un pensamiento contrario a lo que Dios decía de él. Por ejemplo, la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, pero yo no puedo, es que esta vieja está tremenda. No, la Biblia dice que sí se puede. Mujeres, ¿qué dice? Someteos, respetad a vuestros maridos. Es decir, si Dios lo dice, es porque sí se puede. Porque el creador, hermano, el que inventó este ser, el que inventó este cerebro, el que inventó esto, él conoce. Y si él dice que sí se puede, se puede. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la negatividad que tenemos de nosotros mismos. Sí se puede. Y no es que vayamos al dicho de sí se puede, pero sí se puede. Dios nos diseñó para ser productivos. Entonces yo quiero hablarle un poquito de lo que la Biblia dice. Por supuesto hay mucho de que la Biblia dice, pero quiero usar un verso de lo que la Biblia dice que usted es. Y quiero que usted se examine si usted realmente ha creído que eso es. Vaya conmigo primero de Pedro capítulo 2. El primero de Pedro capítulo 2 dice, versículo 9. El apóstol Pedro hablando dice, mas vosotros sois. Lo primero que dice es linaje escogido. Y cuando nosotros hablamos de linaje, estamos hablando de familia. Estamos hablando de parentesco. Estamos hablando nosotros, cuando se habla de linaje, habla de que nuestra ascendencia o nuestra familia es escogida. Y escogido es eclectos, que quiere decir que ha sido designado, sacado, seleccionado para un servicio o un privilegio especial. Mire lo primero que la Biblia dice. Dice, tú no eres hispano. Tú no eres, mire hermano, vamos a ser muy honestos y los europeos se creen los europeos discriminan aún en Europa hay discriminación. Los ingleses discriminan a los franceses a los españoles a los americanos a los latinoamericanos. Y hermano, y usted, perdone lo que voy a decir, pero es una realidad. Los estadounidenses discriminan a los mexicanos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y los mexicanos discriminan a los centroamericanos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y entonces es una cosa de apachurrar y de apachurrar, porque esa es la mentalidad del mundo, hacer sentir mal al otro. Pero cuando usted viene a Cristo y cuando usted conoce al Señor, usted se da cuenta que en su esencia usted ni es europeo, ni es americano, ni es mexicano, ni centroamericano, sino que le grita a Dios desde el cielo y le dice, tú eres un linaje escogido. Tú eres alguien selectivo. Entonces, de pronto yo debo creer que soy linaje escogido. En otras palabras, esto va a sonar un poquito feo, pero yo no soy de la chusma. Yo no soy del mundo. Yo no, es decir, si en un momento dado, hermano, pensamos que hay alguna hermosa realidad en esto, es que Dios nos escogió. Entonces, el apóstol Pedro, él dice que somos linaje escogido. Esto quiere decir seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. ¿Te sientes tú seleccionado, hermano? ¿O te sientes tú como los demás? Porque la Biblia te está gritando, eres linaje escogido, seleccionado. Si en alguna oportunidad alguien dice, ¿por qué a mí me llamó Dios y no a los demás? Porque te seleccionó. Porque ante los ojos de Dios fuiste de gran estima. Y dice Isaías, y yo te amé y por eso te llamé. Entonces el problema no es que la Biblia lo diga. El problema es que yo debo
creerlo. Yo debo aceptarlo. Mire, por ejemplo, hay muchos hermanos aquí en llamada final no. Diga no. Que no se sienten merecedores de ser bendecidos. No, yo no merezco eso. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que comprar solo de segunda? ¿Por qué no puedes aspirar a algo mejor? No, dices que yo no. Recuerdo la experiencia de un hermano que un día, fíjate, es una tontería, pero es verdad, es historia. Aquí me pasó a mí en Estados Unidos. Ya el hermano está en la presencia del Señor, pero hermano, le dije un día, véngase, vamos a comer a un restaurante. Y me dijo, no, hermano, me dijo, mejor compremos y la comemos aquí. Le dije, ¿por qué? Es que me da vergüenza, me siento que no es para mí eso. Y dije, ¿por qué no es para usted? Sí, me dijo, es que no, yo no me siento bien. Mire hasta dónde estaba su mentalidad, que de pronto no se sentía merecedor. Me recuerdo en una oportunidad, andaba haciendo unas diligencias y en cierto país, no le voy a decir dónde, pero fue en Guate, y de pronto se me acercó un borrachito, un homeless, y me dijo, ¿me regalas para comer? Y entonces le dije, no te regalo, te invito a comer. Entonces vine y había un restaurante y le dije, vamos al restaurante. Pero usted sabe cómo son los hombres, ¿verdad? Y el olor que tienen, que es a pura loción sabrosa, ¿verdad? Y entonces entramos al restaurante, jaleo la silla, le dije, siéntate, vamos a comer. Me senté yo y llegó la mesera. Y le digo, salte. Y entonces le dije, ¿por qué lo sacas? Porque él no puede entrar aquí. Me dijo, él no tiene dinero para pagar. Y le dije, es que él no va a pagar, yo te voy a pagar. ¿Por qué lo sacas? Y entonces estaba así, el hombre, entonces le empezó a decir, mira, Cristo te ama. El diablo te tiene así hundido, pero Cristo te ama. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Me dijo, es que yo fui cristiano. ¿Y por qué estás así? Es que me alejé de Dios. Le dije, no, Dios te ama. Tú eres de la familia de Dios, eres linaje escogido, pero Satanás te ha metido en la mente tanta basura que te ha hecho perder la realidad que Dios te dice. Pedro dice que somos linaje escogido. Eso quiere decir que dentro de todo el mundo somos especiales. Ahora yo le pregunto, ¿usted ya aceptó que la Biblia dice que usted es especial? Un linaje escogido. Ahora, cuando hablamos de un linaje escogido, no está diciendo que somos perfectos. No está diciendo que somos intachables, lo voy a explicar. Porque si usted ve la secuencia, ahí en ese pasaje, dice, porque vosotros, Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y a renglón seguido dice, real sacerdocio. Ahora, tenemos que entender que la Biblia declara que el linaje nace, es escogido, pero el sacerdocio se hace. Escúcheme, ser sacerdote, cuando usted lee el libro de Hebreos se da cuenta que Jesús fue perfeccionado en el oficio sacerdotal. Él no fue perfeccionado en su esencia, él fue perfeccionado en su oficio sacerdotal. Y dice Hebreos, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna redención. Entonces, lo segundo que Pedro dice que yo soy, que Satanás, aunque le duela y le arda, porque Satanás experimentó en un momento dado dimensiones de ministración sacerdotal.
Acuérdese que cuando se habla en el capítulo 14, cuando se habla de Isaías 14 y Ezequiel 28, da la impresión de que ese ser tenía la bendición, hermano, de ministrar a Dios, que solo los sacerdotes lo hacen. Entonces él fluía en medio de la alabanza, fluía en la adoración a Dios. Y entonces él conoce algunos. Por eso es que déjeme mencionarle esto. Satanás sabe el poder de la música. Conoce el poder de la música. Él sabe que puede manipular al ser humano a través de la música. Y no me dejará usted mentir que hay música que lo induce a uno a emborracharse. Hay otra música que lo induce a uno a la agresión. Hay otra música que te deprime tanto, que te pone tan nostálgico, que te quitas la vida. Él conoce cómo manipular, porque el sacerdote conoce cómo administrar esos aspectos donde la música tiene un papel importante. Entonces, cuando la Biblia dice que no solo somos linaje escogido, que yo quiero que usted, yo sé que tal vez no se va a sembrar en su corazón, pero por lo menos se va a llevar la semilla. Diga: soy linaje escogido. O sea que si me preguntan a mí, hermano, ¿y usted dónde es? Del cielo. No, pero ¿dónde nació? En el cielo. ¿Y quién es su madre? La Nueva Jerusalén. Es decir, mi esencia espiritual, yo le creo a Dios. Ahora, si usted dice: no, hermano, yo primero soy mexicano y después cristiano, está alterando. ¿Qué es más grande? Yo recuerdo los gypsies, los gitanos dicen eso: primero gitanos y después cristianos. Están equivocados, porque los gitanos son una raza en la tierra. En cambio, los cristianos somos linaje escogido por el Señor. Entonces, ya soy linaje escogido. Pero insisto, pero no soy perfecto. Entonces ahora dice Pedro que somos real sacerdocio. Y el sacerdocio, yo quiero llevarle a este punto, que el sacerdote, la palabra del Señor nos habla de desarrollo para oficiar delante de Dios. Somos linaje escogido, pero tenemos dificultades en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y entonces quiero leerle a usted, y quiero que me acompañe a lo que dice el libro de Levítico, en el capítulo 21, verso 18, dice, verso 17, habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas las generaciones. Acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote. Y entonces le dice: ningún hombre de tu descendencia por todas las generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Entonces quiere decir que el sacerdote debe ser perfecto. ¿Aló? Entonces, si yo soy real sacerdocio, debo de saber que el Espíritu Santo, porque dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Eso quiere decir que Dios nos está formando sacerdotes. Pero ya somos escogidos. Diga conmigo: soy escogido. Pero ahora voy a ser formado sacerdote. Y para ser formado sacerdote no debo tener ningún defecto. ¿Cuáles defectos? Versículo 18: porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego. ¿Cómo está tu visión espiritual? Ni cojo. ¿Cómo está mi caminar en el Señor? Ni uno que tenga rostro desfigurado, es que de dos caras, o extremidad deformada. Ni hombre que tenga el pie quebrado o la mano quebrada, ni jorobado, ni enano.
ni uno que tenga defecto en un ojo. Otra versión dice que tenga nube en el ojo, o sarna, o postillas, ni que esté castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Entonces quiere decir que si yo soy real sacerdocio, yo voy a oficiar como sacerdote, pero el Espíritu Santo va a sanar mis defectos. Va a trabajar conmigo para que yo no tenga mi ojo ciego, para que yo no tenga mi pie quebrado, para que yo no tenga, hermano, nube en el ojo. Fíjese que otra versión estaba leyendo que dice que no se acercará el que tenga la nariz muy pequeña, ni la tenga muy grande. Entonces el sacerdocio requiere sanidad. Ya conmigo, sanidad. Entonces como estamos siendo formados sacerdotes, me llamó la atención hoy, no sé si oyó usted una palabra que una hermana dio, que dijo que Dios estaba trayendo cerebros y corazones, y es porque Él está sanando nuestro ser interior. Es porque Él dice, no, este está enano, pues, entonces te trae un par de piernas ahí para que crezcas. Este está jorobado. Por ejemplo, hermano, el jorobado es aquel hermano que solo pensando en lo material todo el tiempo, solo en lo de abajo, hermano, no mira para arriba porque tiene la gran joroba. De todo habla, menos de lo espiritual. Habla solo de lo de abajo. El ciego es el que no ve, que no tiene visión espiritual. El castrado, el que no se puede reproducir. A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿cuántos hijos espirituales tienes? Aló, hoy como que estoy sola aquí yo, Dios mío. Pero soy real sacerdocio. De pronto debo entender que el linaje escogido es porque Dios en su misericordia nos escogió. Pero el real sacerdocio lo está trabajando Dios. ¿Para qué lo trabaja Dios? Porque debo llevarle a este punto. Dice ahí en Primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire, cuando el Señor termine de trabajar la sanidad nuestra, que por eso dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis, ¿qué? ¿Aló? Sanos. La confesión no crea que es para todo eso has hecho. No, la confesión es para ser sano. Mire, la confesión es como cuando usted va al baño, hermano, y saca toda la basura. Usted se siente tranquilo, sano. Entonces dice Santiago: confesaos las ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos, para que estéis sanados. Entonces muchas veces tenemos que hablar con los hermanos. Hermano, mire, a mí como que yo estoy mal, tengo una enfermedad de la nariz y que me gusta ser bien metiche, hermano. Entonces ore por mí, ore para que yo no sea tan noisy, pues en todo quiero estar metido yo, ¿verdad? Entonces es narigón. Dice que el sacerdote debía ser perfecto. Tienes el pie quebrado, la mano quebrada. Hermano, nadie se asuste. Nadie se asuste con esto, pero de pronto caras vemos y no conocemos las enfermedades. Y de repente nos damos el susto porque el hermano que estuvo con nosotros tanto tiempo y que se miraba tan espiritual resultó de la mano quebrada. Él tenía esa enfermedad, pero nunca la confesó. Pero nunca buscó el auxilio. Y entonces de pronto se descubre que hay enfermedades en el pueblo de Dios, pero estamos siendo formados un sacerdocio real.
Entonces yo quiero que usted acepte, que usted le crea a Pedro, no me crea a mí, que usted es del linaje escogido y que usted está siendo formado real sacerdocio. ¿Qué es real sacerdocio? Para llegar a ser gente santa. Hermano, mire la secuencia, mire los escalones. Linaje escogido por elección, trabajado para ser real sacerdocio, para alcanzar a ser gente santa. Entonces, aquí me está hablando de mi origen, está hablando de lo que Dios está haciendo conmigo ahora, y está hablando del objetivo a que voy a llegar, a ser gente santa. Dicen allá afuera que aquí habemos hipócritas. Eso lo dicen, y es cierto. Pero estamos siendo conformados para llegar a ser gente santa. Lo que pasa es que no ha terminado Dios de trabajar con nosotros. Lo que pasa es que no hemos llegado al final de la carrera, pero el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces al final vamos a ser gente santa. Ahora, pero note algo que me llamó la atención. Dice Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, un pueblo adquirido con un propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro? Anunciar ¿qué? Las virtudes. Y entonces yo me pregunté, ¿cuáles virtudes? A ver, ¿cuáles virtudes anunciamos de Dios? Porque no son las virtudes nuestras, sino dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo le quisiera preguntar a usted, ¿cuáles virtudes hay que anunciar? ¿Cuáles son las virtudes que la Biblia nos dice que tiene Dios? Déjeme mencionarle algunas. Fíjese usted que dentro de las virtudes que hay en la palabra del Señor, dice la Escritura, hermano, hablando de esas virtudes, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. De pronto Dios te permite experimentar la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces tú anuncias y tú dices, te presento a un Dios que no te va a castigar. Te hablo de un Dios que no está viendo tus errores para ver cómo te castiga, sino te hablo de un Dios que es amplio en perdonar, porque es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces anunciamos las virtudes del Señor, pero las conocemos. ¿Cómo las conocemos? Cuando oficiamos en el sacerdocio y nos acercamos a la presencia de Dios, nos damos cuenta de las virtudes que hay en Dios. Por ejemplo, Dios es bondadoso con los ingratos y perversos. Dios no, hermano, dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces empezamos a hablar de las virtudes de Dios. El cometido, por eso es que Satanás trata de desvirtuarnos a nosotros en nuestra identidad, porque lo que él no quiere es que comuniquemos lo que Dios es. Mire la religión. La religión se encarga de presentar a Dios como un Dios que solo está destinado o solo está preocupado de enviar juicios a la tierra. Véalo, juicio te va a venir, juicio de Dios. Y la gente, hermano, tiene la imagen del Dios del Antiguo Testamento, del Dios que hizo temblar el Sinaí, del Dios que provoca miedo. Pero para eso nos llamó Dios a nosotros, nos escogió y nos dice, ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, ustedes son un pueblo adquirido, porque ustedes deben anunciar. Evangelización quiere decir lo bueno de Dios. Hermano, ¿sabe cuánta gente necesita que usted le diga, Dios te ama a pesar de lo que eres? Hace
hace tiempo me recuerdo una de las experiencias tremendas, hermano, en la liberación. Había una manifestación, supuestamente, entre comillas, del espíritu que estaba poseyendo a esa persona. Y lo estaban echando fuera y fuera en el nombre de Jesús, fuera, y el demonio. Y hermano, usted sabe cuando se manifiestan esas cosas, la agresividad y todo. De pronto el Señor dio el discernimiento, y porque le estaba pegando a todos, ¿viste? El demonio. Bueno, no era el demonio, era la hermana, pero ellos decían que era el demonio. Porque de pronto la tenían agarrada como entre 4 o 5 jóvenes, y sí les estaba dando, hermano. Se soltaba, les daba. Y entonces llegué y le dije, suéltenla. Y le dije, si me tiras una manada, yo sí te voy a dar también. Le dije, cálmate. Y se calmó, ¿viste? No era el demonio, era ella. Y entonces le dije, Dios te ama como eres. Dios no te desecha. Lo que ella tenía es que estaba en una reacción almática, porque desde pequeña ella se sentía aborrecida y no amada. Y cuando uno llega y les dice, mira, el Dios que te predico no está viendo tu perfección. Él te ama porque Él te formó. Él te ama porque Él te crió. Él te ama porque por eso envió a Jesucristo de tal manera por ti. Y oígame, hermano, y de repente, hermano, empieza a llorar y se calma y me da un abrazo. Y los hermanos decían, ¿y el demonio? Y les dije, a ustedes no se los fajó el demonio, fue ella. Ella estaba explotando con su falta de afecto y su falta de aceptación delante de Dios. Entonces cuando yo veo aquí a Pedro, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Yo, hermano, antes de cerrar este pensamiento, por favor le ruego que diga, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy gente santa, soy del pueblo adquirido. Tenemos una comisión. Ahora, ¿por qué entonces, aquí cierro, por qué Satanás está tan interesado en que nosotros no nos llamemos Misael, sino que nos llamemos Mesac? Porque Mesac quiere decir, yo no cuento para nada. En otras palabras, conmigo no cuenten. Vamos con la evangelización, conmigo no cuenten. Vamos a la intercesión, no, conmigo no cuenten. Vamos a la oración, conmigo no cuenten. Vamos a la alabanza, conmigo no cuenten. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú te llamas Misael o has aceptado Mesac? Yo renuncio a Mesac en el nombre de Jesús. Saco a Mesac de mi mente y declaro que mi nombre es Misael. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me ha dado la facultad de hacer, de desarrollarme para declarar quién es lo que Dios es. Déjeme contarle algo. Ahora en este viaje que tuvimos con mi esposa, que tuvimos la oportunidad, de pronto mi esposa se hizo amiga así de la noche a la mañana de una psicóloga, y fue algo tan de Dios, tan así espontáneo. Y entonces y les voy a contar pues cómo estuvo la cosa. Entonces la psicóloga le dice a mi esposa, mira, le dice, veo que tu esposo es un poquito calvo, entonces yo vendo un producto para la calvicie, que lo compré en México, que es bueno, y se sabe que son las mujeres, ¿verdad? Y entonces mi esposa le dijo, pues yo lo quiero comprar para mi esposo. Entonces, ¿por qué no llegas a la casa mañana y lo compras y se lo echas y vas a ver que dentro de poco? Porque mi esposo le dijo, no tenía pelo, y ya le salió pelo. Y entonces dije, eso hasta no ver, no creer. Entonces nos fuimos, al otro día nos fuimos a la casa de ellos. Y de pronto el esposo, un médico muy afamado allá, y
muy excelente. Entonces llegamos y cuando lo conocí, se llama José, si me ve ahí, bendiciones. Y entonces, usted bendiga a José, yo me llamo Otto y empezamos a platicar, hermano. Y entonces José le digo, ¿es cierto que te salió pelo? Y entonces me dijo, pero comenzamos la relación. Comenzamos a platicar, comenzamos a conocernos. Llegamos a las 5 de la tarde. Hermano, de pronto dentro de la conversación, Dios me dio la oportunidad de empezar a testificar y a contarles las cosas que Dios ha hecho. Y entonces la psicóloga se me quedó viendo así, psicoanalizándome, hermano, ¿verdad? Y me dijo, yo sé quién eres tú, me dijo así, ¿verdad? Pero entonces dentro de la conversación le cuento esto porque comenzamos a las 5 de la tarde y comencé a contarles las cosas de Dios. Nos dieron las 11 de la noche. Y cuando salimos de ahí, me dice la que se hizo amiga nuestra y todo, la psicóloga, me dice, estoy admirada. ¿De qué? Le dije, mi esposo nunca se queda cuando hay visitas, nunca. Mi esposo cuando hay visitas, mucho gusto, de su casa, y se va. Es más, tenía una reunión con sus amigos hoy, me dijo. Y estoy admirada de que se quedó escuchándote a ti 5 horas. Yo no le hablé de un Dios de juicio. Yo no le hablé de un Dios fulminante. Yo le hablé de las virtudes de Dios, de la misericordia, de la gracia, de los milagros de Dios. Nos despedimos y bueno, pues Dios los bendiga. El domingo voy a estar predicando en la iglesia tal. El pastor de ahí le dijo, va a estar en la iglesia con nosotros, los invitamos. Amén. El domingo en la mañana me contaban, fíjese que ellos no iban a la iglesia, a ninguna iglesia. En la mañana se levantó la psicóloga, porque después de las 5 horas de estar platicando y contando las virtudes de Dios, de pronto yo veo las lágrimas en los ojos. Dije ya. Usted sabe cuando el anzuelo picó, ¿verdad? Ya solo hay que darle pita, dije, ¿verdad? Entonces, el domingo de pronto, cuando llego yo a la iglesia, ahí está toda la familia. Y me dice, estoy sorprendida, me dice. Mi esposo jamás escucha a nadie. Yo no sé qué tú le diste, me dijo. Pero hoy en la mañana le dije, ¿por qué no vamos a escuchar a Otto? Vamos. Ni 2 veces. Y ahí estaban en la iglesia, hermano. Mire, cuando usted habla de las virtudes de Dios, cuando usted le comparte a la gente lo que le ha visto de Dios, no de lo que usted cree, no de su religión, no, de las virtudes del Dios que tiene, del Dios que le dice que es linaje escogido, que es real sacerdocio, que es gente santa. Hermano, cuando pues fueron 3 visitas que tuvimos y me dice el médico, te voy a seguir en internet. Yo sé que me está tal vez ahí viendo y lo saludamos y lo bendecimos, pero qué lindo cuando usted habla de las virtudes de Dios. Hermano, no hable de su misión, no hable de la iglesia, no hable de su pastor, no hable de su pastor. Hable de las virtudes de Dios. Cuéntele a la gente de las misericordias de Dios. Cuéntele a la gente de lo bueno que ha sido Dios con usted, porque esa es la comisión. Somos linaje escogido. No vaya usted a cometer el error que cometió una hermana que le dijo a una amiga, véngase, vamos a la iglesia, viera ahí cómo hablan de Dios. Y la señora le dijo, no, si hablan de Dios van a hablar de mí también. Le dijo, mejor no voy. Pero es que hablamos bien de Dios, ¿verdad? Las virtudes de Dios. Entonces yo quiero hoy cerrar mi pensamiento. Yo me llamo Misael y yo no me llamo Mesac.
Yo no soy de los que dicen, no, yo no cuento. No, conmigo cuenten. Conmigo cuenten. Sí, cuando Dios diga que el cielo, ¿quién quiere cantar? Yo, Señor. Cuando Dios, ¿quién quiere predicar? Yo, Señor. Mire, no importa que usted no. Es que qué lindo cuando usted dice, bueno, no puedo, pero le entro. ¿Verdad? A mí no. Yo me recuerdo, mire, cierro mi iPad ya. Yo me recuerdo que mi pastor, le cuento esto nada más para testimonio, me dijo, él me decía, Otito me decía, ¿no se quiere ir conmigo a una campaña evangelística? Le dije, sí, hermano, sí, fantástico, yo voy con usted. Yo estaba recién convertido, hermano, tenía meses. Y me dijo, vámonos, sí. Nos fuimos en un departamento ya de nuestro país. La actividad iba a ser en el parque, hermano. De pronto me llamó y me dice, ¿sabe tocar algún instrumento? Pues le dije, yo sé un poquito de guitarra, que sabía apenas, estaba aprendiendo a tocar guitarra. Con eso es suficiente, me dijo. Mire, aquí está el bajo, tiene 15 minutos para ensayar, porque comenzamos la campaña en el parque, hermano. Y me dio el bajo, ese aparato, ese instrumento del bajo, por primera vez. Y yo dije, ¿y esta cosa cómo se toca? Pero como mi nombre es Misael, le dije, bueno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Hermano, yo no sé cómo toqué, pero lo único que me acuerdo es que se acercó una persona y me dijo, qué bonito tocas. Porque cuando tú no puedes, Dios está contigo para apoyarte. Pero debes creer lo que eres. O sea que cuando el trabajo te digan, mire, estamos pensando en usted para ser manager. Excelente. Nadie mejor que yo. No, es que yo no puedo, es que me da. Entonces te ganó el diablo. Dios te crió para ser productivo y para tener capacidades que el Espíritu Santo te da. Diga conmigo, yo no me llamo Mesaca. Mi nombre es Misael. Póngase de pie. Padre Dios, gracias porque tú nos creaste, Señor amado, para ser imagen y semejanza tuya. Somos un regalo tuyo. Tú eres nuestro juez. Pero también, Señor, reconocemos que nos has dado la capacidad de hacer cosas para declarar quién como tú, Señor. Esta noche, Señor amado, a través de tu palabra, renunciamos a todo complejo, a todo sentimiento de inutilidad. En el nombre de Cristo, execramos esa mentalidad de nuestro corazón y declaramos, Señor, que estamos capacitados por ti para declarar tus virtudes y lo que tú eres, Señor. Mire, así como está, déjeme orar algo. Padre Dios, da a tu pueblo, a estos Misaeles que estamos aquí, Señor, composiciones hermosas que te glorifiquen, acciones, Señor, que te glorifiquen, capacidades, Dios mío, que puedan decir quién como Dios o quién es como Dios. Que todo complejo de inutilidad, de inferioridad, en el nombre de Cristo sea eliminado de nuestra mente. Y que podamos recibir, Señor, esa inspiración de tu Espíritu. Y que podamos, Señor, aún nosotros mismos sorprendernos de lo que tú nos inspiras a hacer, Señor. Y que podamos hablar de tus maravillas, de cómo eres tú de bueno, Señor, de cómo eres tú de bondadoso. Esta noche bendecimos, Señor, el corazón y la mente de tu pueblo.
¿quiere usted renunciar a la inutilidad, a los complejos, a los pensamientos o palabras que quizá le dijeron que le hacen sentir que no puede, que no vale, que no es capaz? Y declarar como Pablo decía: Señor, yo me llamo Misael y renuncio a Mesac y declaro que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Declaro que soy linaje escogido, real sacerdocio, que soy gente santa y que puedo, Señor, compartir las virtudes de tu evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo, en el nombre. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.